mandarle la... Ya estamos en directo, ¿no? Que le quiero mandar el enlace a mi madre que me quiere ver. Una vez que me quiere ver mi madre. Es que yo no entendería por qué se pudiese hablar, pero ahora ya la cámara porque iba a visitar y llevaba tanto tiempo sin verlo. Porque ya lo ve como a 3 meses. Hombre, si viene lo ve, pero me refiero, si no viene y se queda allí, ella que había planeado para allá verlo, ya no lo podía ver. Entonces, pues... que no sé. Que porque en verdad era un viaje que lo inventó, a ver, no había visto a dormir 5 días y ya, pero no era otra cosa. ¿Queréis ver la dieta? Te giro la mirada, en plan, ¿no? Siempre lo saco. Venga, tomar y beber todo el día. ¿Por qué? Se lo acaba pasando bien. Dale, tío. Pues lo ha pasado mi amigo. ¿Sabes quién lo ha pasado? ¿Sabes quién lo ha pasado? Yo me voy a contar, de verdad, y Víctor. No me dice nada, te dice. Ya, Mira, yo qué sé. Qué lindo. hay quien te dice que es verdad. ¿Te parece bien allí? La tablet. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, Pero que no era Bueno, está ahí un poco peligrosa, ¿no? Mira, hace plan. Entonces, voy a hacerlo así, voy a tirar de gente. Gente está ahí, porque pues si se cae la tablet, y si no, Chema dice que tiene razón y esas cosas, luego le tengo que decir, pedir perdón y todo eso. Ya. ¿Cómo entro por aquí? Vamos a ver. Si no entras tú, hija, no entra nadie. A ver, ¿Qué te digo? momentito. No, mejor me pongo al lado. Bajalo primero, ¿no? El asiento y luego ya... No, es que si muevo algo, se mueve todo. Trump acaba de cancelar todas las entradas de gente de Europa. Vale. Jim ayer, que tenía, bueno, tiene supuestamente el vuelo ahora el viernes, se ha tenido que comprar otro. Paganini. 2.500 pavos me ha costado la broma, ¿eh? Luego dicen que este trabajo Sí, compensa. compensa, sí. Por amor al arte. Artistas.
ser primero, tío, de que había un encuentro del JCA y dije que no, porque ahora no voy a ir a Grecia seguramente, porque era otra semana de clasificación y ya no podía parar eso. Y dije, voy a Grecia en verano en cuenta, porque también iba tan cazada, una cosa que tampoco me hace como mucha ilusión. ¿No puedes estudiar vacaciones? No, porque ya están las 5 plazas. Eran 5 plazas, sí. Es que no lo encuentro normal, como extraordinario, pero se lo va a tener en Córdoba. Y dije que ¿Lo de no, Grecia cuándo era? en mayo. Y tampoco... A ver, no han dicho nada, pero, no han dicho nada, pero es que es una congregación de niños de coros, que es que se nos va a cancelar. Pero es una congregación de mucha gente. Pero en mayo... No lo sé, y ahora me estoy arrepintiendo porque hubiera podido saltarme. O sea, ir a Córdoba al encuentro y creo que cállate. Vamos empezando ya, ¿no? Muy posible que se cancele. Vale, pues, había cuestiones de Bueno, luego. muy buenos días a todos y a todas. Bienvenida de nuevo al último día ya de la tercera edición del seminario Naveando el Estudio Asiático. Hoy prácticamente es como un día de clase, pero estáis más cómodas en sillones. Y además vamos a hacer cosas que en clase no tenemos tiempo de hacer, y es que os cuente un poco qué hago yo aquí. Por qué soy tan friki y por qué hago cosas tan extrañas que me hacen decir frases que luego revuelven un poco los ánimos y empezáis a preguntaros, pero esta quién es y qué peligros corren, ¿no? Bien, la estructura de hoy va a ser bastante parecida a la de los otros días, bueno, a la de ayer especialmente. Voy a hablar yo un rato, o voy a juntar, digamos, algunos de los temas que han surgido en los 2 días anteriores, empezando por toda la base epistemológica que nos ha dado Jordi el primer día, aferrándome un poco a unos conceptos terminológicos y unas nociones que nos dio Jim ayer, y me conecto con parte de lo que estaba diciendo el compañero Ahmed por Skype ayer por la tarde, porque nos vamos a concentrar en una población, en un pueblo que está sufriendo las consecuencias de todos estos comportamientos que hemos intentado subrayar a lo largo de estos días. Después, cuando yo termine, nos va a acompañar nuestra compañera Cristina, compañera vuestra de cuarto de lengua moderna. Es su primera exposición, por lo tanto, sed muy clemente y el compañerismo es lo primero, como yo siempre digo, y sobre todo, pues tomar ejemplo. Ha tenido la valentía, pues, de salir delante de todas y de presentar un poco lo que es su investigación hasta el momento, ¿vale? Es parte de su investigación del trabajo de fin de grado y ojalá que pueda seguir con ese tema bastante más tiempo. A partir de ahí, debate, hablamos, levantamos manos, nos peleamos, como siempre, ¿vale? Bien, hace 8 años, por ahí, empecé a buscar la forma de no sentirme una completa inútil dentro de esta universidad, porque yo estaba cursando 2 estudios aparentemente muy diferentes entre ellos y aparentemente inconectables entre ellos, ¿vale? Estaba cursando filología china y filología árabe, por lo tanto llegó un momento en el que me pregunté, ¿qué es lo que estoy haciendo realmente? Es decir, ¿esto dónde me va a llevar? ¿Qué futuro tengo? Y sobre todo, ¿por qué me he metido en este desastre mental, además de académico? Entonces empecé a buscar cómo crear una interconexión entre los 2 ámbitos de estudio de lo que me estaba ocupando, y por lo tanto empecé a preguntar ¿qué se sabe de las comunidades musulmanas en China? Es el único punto de encuentro que puedo hallar en estos dos mundos. Y entonces acudí a un profesor, me senté en su despacho y le pregunté, bueno, ¿qué sabes tú de los musulmanes de China? Y me contestó lo único que se puede contestar a alguien que quiere empezar una investigación nueva. No sé absolutamente nada, pero para eso está la investigación. Nos vemos después de verano y a ver qué hemos encontrado entre los dos. Encontramos chicha, encontramos cosas
ambos desde dos perspectivas diferentes, la perspectiva de una chavala de segundo de carrera que tenía más bien poquita idea de lo que es investigar, y la de un profesor que llevaba ya varias décadas metido en este ambiente. Y sin embargo el tema nos interesó. Nos interesó sobre todo porque vimos que tenía una serie de repercusiones sociales que son las que a ambos nos mueven un poco dentro de este mundo, ¿no? Pero lo que yo me encontré de primera, cuando empecé a investigar sobre una región que tiene una alta concentración de población musulmana, fue esto. Un lémur súper mono que me decía que no tenía ni idea de lo que Xinjiang es. Intenté buscar, por lo tanto, pues, con el nombre de las personas que habitan esa tierra. Lo intenté con uigur en grafía española y me encontré el mismo lémur. Lo intenté con grafía inglesa y me encontré el mismo lémur. Lo intenté en las 5 grafías oficialmente reconocidas para escribir la palabra uigur en diferentes lenguas y el lémur me perseguía. Estaba siempre conmigo y me encantaba, pero no me estaba dando ningún tipo de información. Estamos hablando, en este caso, de National Geographic, por lo tanto, un medio de divulgación, no un medio científico. En los medios científicos, en castellano, no había absolutamente nada. Era un campo completamente inexplorado y en inglés también lo que se encontraba era relativamente reducido y sobre todo centrado en una perspectiva que no eran las que a mí me interesaban en ese momento. Sin embargo, en los últimos meses no se hace más que escuchar o que leer en los medios de comunicación Xinjiang, uigur, represión china, campos de reeducación, campos de concentración, cuando yo ya llevaba 8 años trabajando. Durante 8 años me he sentido extremadamente sola en mi camino y sin embargo parece que hoy en día estamos todas en la misma lucha y estamos todas tratando de descubrir qué es lo que está pasando en la región autónoma uigur de Xinjiang. ¿Por qué? ¿Por qué de repente tanto interés? ¿Por qué después de que cosas malas pasaran en Xinjiang, últimamente parece que que es como trending topic de las noticias, de los periódicos, de los telediarios, hasta la radio, por la mañana hablan de los campos de reeducación y de lo que China está haciendo contra la población uigur? Eso evidentemente responde de una estrategia que una parte de nuestro mundo lleva poniendo en práctica varias décadas o toda la vida, y es la de concentrar la atención del público sobre un problema determinado de un país enemigo para legitimar ataques, para legitimar, desacreditar ese país delante de la comunidad internacional para, obviamente, recibir cierto beneficio económico y cierto beneficio a nivel de poder global. Por lo tanto, es muy normal para quien tenga una visión un poco crítica de todo este asunto, que la Guerra Fría que se ha establecido en los últimos años y de forma mucho más patente en los últimos meses entre los Estados Unidos de América y China, a nivel económico, a nivel de supremacía global, a nivel de comercio, a nivel de geopolítica, haga que los Estados Unidos pongan en marcha de nuevo una estrategia que es muy común y es la de crear un enemigo público contra el que lanzar, digamos, la opinión de toda la población mundial. Hace unos cuantos años fue el Tíbet. Era denunciar la actitud represiva de China contra la gente del Tíbet y contra el territorio del Tíbet, porque los Estados Unidos necesitaban, los Estados Unidos y evidentemente todos los países asociados a los Estados Unidos necesitaban demostrar su superioridad a nivel global contra China, que sí era una potencia que ya estaba creciendo a nivel económico, a nivel comercial y evidentemente a nivel estratégico, ¿no?, en la geopolítica mundial. Poco después, los Estados Unidos encontraron otro gran enemigo, que es el terrorismo. Por lo tanto, es una estrategia que podemos reconocer a lo largo de las décadas y a lo largo de los años, que crea un chivo expiatorio para todos los males que acontecen en la Tierra. Me conocéis ya desde hace un tiempo, por lo tanto creo que no hay duda de mi falta absoluta de interés en
halagar el comportamiento de los Estados Unidos o ser pro-estadounidense, o como se me ha hecho notar hace muy poco, o como se me ha acusado hace muy poco de recibir subvenciones de la CIA para ir en contra de China y todo ese tipo de rollo. No es así. Llevo muchos años trabajando con este tema y el hecho de que ahora mismo forme parte de la estrategia de Estados Unidos para desacreditar a China no significa que a mí personalmente me provoque ningún tipo de beneficio. Ahora mismo recibo ataque por un lado y por otro. Por lo tanto, no tengo ningún tipo de problema en desacreditar cualquiera de las dos potencias en sus comportamientos, que aquí vamos a definir comportamientos coloniales, ¿vale? Y opresivos. Tiene una ventaja a nivel investigador, a nivel social e incluso a nivel político, y es que la publicidad que los ataques de Estados Unidos están dando a todo el asunto hace que una porción extremadamente mayor de la población mundial sea consciente de lo que está pasando en esa región de China, sea consciente de unos comportamientos que algunas personas llevamos denunciando muchos años y por lo tanto representa una plataforma para quienes estamos trabajando este tipo de temas que no teníamos hasta hace unos meses. Por lo tanto, tenemos que cabalgar un poco la ola sin, evidentemente, entrar en el juego estratégico de Estados Unidos, que tiene unos objetivos completamente diferentes a los que tenemos desde la academia o a los que tenemos desde los movimientos sociales, de los que yo particularmente sí también formo parte. Esto significa que hay que mirar de forma crítica y hay que problematizar no solo el comportamiento colonial opresivo de China hacia parte de su población, sino también, obviamente, todos los intentos de instrumentalizar el sufrimiento de las personas implicadas en estos procesos por parte de otros actores. Otros actores que veréis que han tenido muchísimo que ver también con que esta opresión se pudiera llevar a cabo en un primer momento. ¿Vale? Bien, ¿quiénes son los verdaderos perjudicados? Son estas personas. Son estas personas de las que no vais a ver la cara, de las que no vais a oír las voces, pero que a través de una serie de palabras, una serie de frases y una serie de entrevistas que he tenido la oportunidad de realizar en los últimos años, han tenido la valentía enorme de sentarse con una completa desconocida a contar su vida. A lo largo de estos últimos años he tenido la oportunidad de poder conocer a parte de la población uigur exiliada, de poder sentarme a dialogar con ellas, de poder ser receptora de sus historias, y son historias que desde mi punto de vista son tan dignas de ser relatadas como la narrativa oficial, bien la que viene de parte de China, bien la que viene de parte de la fuerza contrapuesta, la fuerza contraria al avance de China. Vamos a intentar analizar un poco todos estos factores desde un punto de vista teórico, partiendo de lo que en los días anteriores se ha estado diciendo aquí, pero trayendo a colación la propia historia de vida de esta gente. Cada vez que mencione algo de lo que se ha hablado aquí, cada vez que utilice algunos de los conceptos que se han utilizado aquí estos días, voy a intentar demostrároslo a través de la historia de estas personas. Por lo tanto, os pido por favor que no le echéis foto a la diapositiva, ¿vale? Porque no sé. Estas personas que están esparcidas por el mundo han tenido que abandonar su tierra, abandonar su casa, abandonar sus familias por miedo o después de haber sufrido una represión epistemológica, una represión ontológica, una represión religiosa, lingüística, cultural, física y sobre todo después de haber visto su tierra completamente invadida, saqueada, extraída y apropiada por parte de agentes externos. Ayer Jim decía que en el panorama investigador se ha rechistado mucho, se ha rehuido un poco de la definición de China como potencia colonial. Y se ha hecho por una razón muy sencilla, y es que los términos que se han acuñado en Europa
se han intentado aplicar de forma estanca, sin ningún tipo de modificación, a otros contextos. Y eso es absolutamente eurocéntrico. Es absolutamente egocéntrico por parte de una academia que normalmente se mira al ombligo y no considera que los factores o que las circunstancias en otros lugares pueden tener unas características diferentes. En el momento en el que consideramos a China un país colonial, pues estamos dándole una elasticidad al término colonial que es necesaria en el momento en el que estamos hablando de un territorio que es ajeno a Europa y que sigue otro tipo de reglas. Todo lo que Jim decía ayer de las relaciones que se establecían en Asia-Pacífico entre China y otro tipo de países o territorios o estados tributarios, como normalmente se le ha nombrado en la historiografía, no significa que esas relaciones no tengan un fondo colonial. Cuando se invade un territorio militarmente y a través de planes políticos, programáticos, de migraciones controladas de parte de población mayoritaria, que se adueña de los sectores más altos de la economía, de la política, de la élite administrativa, de la educación y de todos los sistemas que regulan la vida diaria de la gente, en el momento en el que las personas autóctonas, las personas indígenas son relegadas a un plano inferior, en el momento en el que la cultura de partida de ese lugar, de la cultura tradicional de este lugar, es eliminada de los planes de estudio, por ejemplo, en el momento en el que la religión autóctona es prohibida, estas son actitudes coloniales. Por muchas características chinas que quieran tener, estas son actitudes coloniales. Por lo tanto, desde el primer momento, aquí había una persona que decía que China era una potencia colonial. Podéis imaginar lo amigo que eso me ha creado, no solo en el panorama investigador, sino también en mi vida diaria. Cuando se define a China como un país colonial, no significa que se están olvidando o que se están eliminando del mapa todas las características o todas las tradiciones o todas las corrientes positivas que parten de China, que nacen en China, que se establecen en China y que siguen vigentes. Significa denunciar de una forma crítica y de una forma activa unos comportamientos de injusticia social que son criticables, denunciables y atacables en China y en cualquier otro lugar del universo. Por lo tanto, el simple hecho de que Europa, o en este momento los Estados Unidos, sean los grandes autores de comportamientos coloniales o neocoloniales, no nos exime de criticar unos comportamientos coloniales que provocan opresión, violencia y muerte en otros lugares de la Tierra. No significa que por ser europea no tengo derecho a trabajar y participar en la lucha de unas personas que no pertenecen a mi colectivo. No significa que no puedo apoyar desde aquí y con los privilegios que mi nacimiento me ha concedido de una forma absolutamente aleatoria, que yo no pueda apoyar a las personas que no pueden tener reivindicaciones, que no pueda alzar la voz por quienes no tienen voz, cuya voz ha sido silenciada por un gobierno, por un sistema. El otro día Jordi os hablaba de la epistemología de las ausencias, la epistemología de las emergencias. Yo en mi investigación he denominado este tipo de sistema epistemología de los silencios. Estas personas no pueden hablar en su lengua porque está prohibida, no pueden hablar en su país porque les ha expulsado, no pueden hablar en otros países porque muchas veces son apátridas, no tienen papeles, están en lugares donde no son reconocidos. Y por lo tanto, estas personas necesitan un canal para que su voz llegue. No necesitan que yo sea su voz. Yo soy mi voz. Pero sí tengo la posibilidad de tener delante de mí a 30 personas a las que hacer llegar la voz de estas comunidades y de estas personas en particular. La vamos a leer juntas. Conseguimos llegar a Pakistán. Allí nos encontramos con un grupo de gente que nos acogió esa noche. Eran musulmanes también. A la mañana nos entregaron a los militares. También eran musulmanes. Nos metieron en una prisión, pero nos daban de comer, nos trataban bien. Un día uno de los soldados llegó llorando. Nos dijo que lo sentía, que no le gustaba hacerle eso a un hermano musulmán, pero que al comandante le daban $5.000 por cada uno de nosotros.
Nos dijo, el comandante nos entregó a otro grupo de soldados, americanos, estadounidenses, no americanos. Nos preguntaron que si teníamos ganas de ir a un sitio cerca de la playa, que estaríamos bien allí. El avión estaba preparado, pero nos dejaron esperando, encadenados al sol un día entero, en Pakistán, en verano. Cuando llegamos al lugar, descubrimos que estábamos en Guantánamo. Es un sitio al lado de la playa. Es un sitio lindísimo, pero es una prisión de Estados Unidos. Nos dijeron que nos acusaban del 11S, pero nos mirábamos todos porque no sabíamos qué era el 11S. Claro, ya estábamos presos en Pakistán, ese 11S. No nos dejaban ducharnos, y eso es importante para un musulmán. Luego un día vinieron unos soldados y nos dijeron que nos duchásemos delante de ellas. No podemos hacer eso, está prohibido que nos duchemos delante de unas mujeres, pero nos obligamos. Y luego, cuando ya estábamos enjabonados, cortaron el agua. Así siempre. Es el relato de una persona que estuvo 11 años entre Guantánamo e Iguana, que es una especie de limbo que está justo enfrente de Guantánamo, donde se deja a la gente que supuestamente ha sido liberada de sus acusaciones y que sin embargo no puede ir a ningún sitio porque no es de ningún sitio. Los Estados Unidos, los mismos que ahora apoyan a la comunidad uigur, porque China es una villana porque los encarcela. China es mala, malísima, porque reprime a la población musulmana. China es absolutamente represiva porque no permite que esta gente se desarrolle a su manera. Los Estados Unidos han sido los primeros que han agarrado a 7 presos, porque eran 7, junto con este hombre, los han encarcelado vendiéndolos, o sea, comprándolos, por lo tanto eso es venta de seres humanos, a unos militares pakistaníes, y los han tenido 11 años encerrados, en estas condiciones, torturándoles todos los días, tratando de acusarles de algo que no podían conocer porque ya estaban presos en ese momento. Y estaban presos porque llevaban 2 años viajando a pie por la montaña que desde Xinjiang les han llevado hasta Pakistán. Estos son los Estados Unidos que ahora van de grandes defensores del pueblo uigur. Son los mismos que han empezado un proceso de represión contra el terrorismo, incluyendo en el término terrorismo a cualquiera que profesase la religión islámica. Después de ser detenido en Iguana durante años, estas personas no pudieron entrar a los Estados Unidos porque el presidente Bush decidió que no eran personas gratas, que no podían entrar en la frontera de Estados Unidos. Por lo tanto, durante más años, estas personas estuvieron sin papeles y sin ningún país que les acogiera. Por lo tanto, siguieron quedándose en este limbo que no tiene país, que no tiene nombre, que no tiene fronteras, porque ningún país, ni los Estados Unidos, ni Canadá, ni Turquía, que se supone que es la patria espiritual de todas las poblaciones túrquicas de los que los uigures forman parte, aceptaron acogerles como exiliados, como personas que pedían asilo político. Hasta que llegó un país que aceptó recibir a estas personas. Cuando a esas personas les dijeron qué país había aceptado recibirles, como este país formaba parte de otra unión socialista en el pasado, y evidentemente eran gente sin un elevado nivel de estudio, pues no querían ir, porque dicen, no hemos salido de un país comunista para entrar a otro. Y sin embargo no tenían remedio, tenían que ir allí. Evidentemente ese país ya no es comunista, y sin embargo llevan pues como 10 años o así encerrados en un barrio sin poder salir, sin poder trabajar, con vigilancia las 24 horas y sin papeles. Por lo tanto, no pueden ir a ningún sitio. Tienen que quedarse absolutamente inmóviles en ese sitio, habiendo dejado a su familia en su lugar de origen, habiendo perdido a todas las personas con las que se han encontrado y siendo prácticamente personas sin nombre, sin lugar, sin nada. Fantasmas. Cuando he seguido hablando con personas exiliadas, el miedo, incluso en los lugares de exilio,
es lo que más salía de sus palabras, de sus gestos, de sus lágrimas y de sus cuentos. Hay otra persona que estaba esperando papeles en otro país, evidentemente que no fuese China, que escapó con su familia de China, huyó, engañando a todo el mundo, agarraron un avión diciendo que se iban a Euro Disney o a Disneyland o a un parque de atracciones para llevar al niño al parque de atracciones y sin embargo nunca más pudieron volver a entrar a China porque les hubieran detenido. Y esta persona me decía que su mayor miedo era que a su esposo o esposa, como veis no he querido especificar el género siquiera de las personas que dicen cada una de estas frases, su mayor miedo era que si hablaba con alguien, si contaba su historia, a su esposo o esposa pudiera pasarle algo extraño, que pudiera pillarle un coche, que pudiera morir de una forma rara. ¿Qué le contaría a su hijo si su esposo o esposa muriera de forma extraña? ¿Qué derecho tenía esta persona a poner en riesgo la vida de su compañero o compañera y de su hijo simplemente por hacer escuchar su voz? Por lo tanto, estamos hablando de un panorama, de un escenario que en China se construye alrededor de una narrativa. La narrativa es una narrativa que ha sido legitimada por la comunidad internacional desde que empezó, y es una narrativa de lucha al terrorismo. Es una narrativa de seguridad global. Cuando la represión cogió esos tintes de represión de guerra al terrorismo, era un momento, justo después del 11S, era un momento en el que la comunidad internacional estaba muy concentrada en luchar contra el enorme peligro que representaban los musulmanes, independientemente de su manera de practicar la religión, en todo el mundo. Por lo tanto, China, que pocas décadas antes había definitivamente anexionado este territorio, un territorio fundamental por sus recursos naturales, por su posición geoestratégica, por tener una serie de enclaves importantísimos para el desarrollo económico y político de China, dio la solución fácil para legitimar y para justificar todo tipo de ataques represivos contra las personas que habitaban y habitan esta tierra. Estas narrativas se construyen partiendo de una idea que no viene de China, sino que viene del panorama internacional post-11S, en el que todo lo que es potencialmente peligroso tiene que ser reprimido. Y tiene que ser reprimido de la misma forma que lo han hecho los Estados Unidos, con guerra, con violencia. Esta narrativa también hace que todos los comportamientos se conviertan en potencialmente peligrosos. Por lo tanto, las personas musulmanas no podían ir a rezar, no podían acudir a una mezquita, no podían estudiar en su lengua, no podían crecerse la barba, por ejemplo, que es una característica típica de esta población. No podían llevar velo, evidentemente. Los autobuses, las ciudades se llenaron de carteles en los que se prohibía llevar la cabeza cubierta. Incluso para el resto de población. Nadie podía llevar la cabeza cubierta. Y estos comportamientos, estas medidas, estas políticas, fueron haciéndose más y más ásperas conforme el tiempo iba pasando y conforme, evidentemente, provocaban una reacción por parte de la población indígena. En el momento en el que te quitan todas las libertades, te quitan parte de tu identidad, te aferras con más fuerza precisamente a esas características, a esos movimientos, a estas medidas que te hacen sentir parte de una comunidad, que te hacen sentir parte de un pueblo, de un grupo en el que te reconocen. Antes era separatista, antes les acusaban de ser separatistas, lo cual es cierto. Hay una importante parte de la población uigur que sigue considerando legítimo
pedir la independencia de la República Popular de China. Lo decía ayer el compañero Ahmed, y sí que hay movimientos para la independencia de Turquestán Oriental, o la región autónoma uigur de Xinjiang, como se denomina. Por cierto, las narrativas estatales de China, como también decía Jim ayer, inciden en que Xinjiang siempre ha formado parte de China. Desde el principio de los tiempos, Xinjiang formaba parte de las fronteras de China. Pero como hemos podido comprobar ayer, y como venimos diciendo un tiempo, China no existe como entidad per se, menos en narrativas. Y en la historiografía, en cambio, China existe incluso cuando no tiene ningún tipo de frontera real o cuando no existe un poder único que gobierne a todo lo que hoy en día denominamos China. Y bueno, Xinjiang en chino significa nueva frontera. Eso nos hace pensar también que quizá tan antigua no es. El nombre Xinjiang se pone en el 49, prácticamente, cuando la República Popular de China se funda y cuando este territorio oficialmente entra a formar parte de la frontera de lo que es la República Popular de China. Ahora, ya saben, es terrorista. Están todo el rato cambiando los crímenes de los que acusan a los uigures. Ahora está de moda en el mundo entero, así que, ya sabes, es fácil conectar a los uigures con actividades criminales como el terrorismo. Y evidentemente es fácil. No se ha hecho solo en China, se ha hecho a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Se han cogido grupos con reivindicaciones políticas, económicas, sociales, religiosas incluso, etc., y se le ha asignado la etiqueta de terrorista porque eso, a los ojos de la comunidad internacional, es una justificación suficiente para todo tipo de medida represiva. Por lo tanto, China no ha inventado nada, pero sí ha seguido la ola de lucha al terrorismo como legitimación de apropiaciones, invasión, violencia y todo tipo de medida opresiva, no solo físicamente, sino también epistemológicamente. En el momento en el que se prohíbe una lengua, por ejemplo, y se obliga a que se